no están libres de que el coronavirus incluso les quite la vida. Hemos visto casos y hemos visto un nuevo síndrome que es importante informarlo para que lo sepan los papás. ¿A qué me refiero? Al PIMS. Por ejemplo, aquí tenemos una portada. Mi hijo murió de PIMS, el desconocido síndrome que ataca a niños y jóvenes tras contagiarse de COVID-19. Doctor, ¿qué significa este síndrome de PIMS que ya no es tan aislado y incluso le quitó la vida al pequeño Emilio de 16 años? Sí, el PIMS o SIM, como lo queramos decir en inglés o en español, es un síndrome multisistémico inflamatorio en pediatría. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el fondo un niño puede enfermarse con coronavirus y después desarrolla un compromiso de muchos órganos que se inflaman profundamente y el niño puede evolucionar muy grave necesitando aporte de máquinas para soportar su vida, ventilación mecánica, etcétera. Puede necesitar apoyo de su función renal. ¿Qué niños, de qué edades están en general riesgo son de niños desarrollar el mayores PIMS? de 5 años que después de haber tenido el primer episodio que uno cree que ya pasó la enfermedad, en forma tardía aparece esta evolución. Mayores de 5 años. Sí. Ahora, ¿esto les da después del cuadro propiamente de coronavirus? Después del cuadro inicial aparece esta evolución posterior. Doctor, ya, es que sabe que es súper importante que vayamos a la sintomatología porque tengo entendido que no a todos los niños se les manifiesta de la misma forma. Y es más, ya lo hemos conversado, muchas veces pueden ser niños o menores que les da asintomática la enfermedad. Por ende, nadie se entera que tuvieron el COVID. Y después de eso viene este tipo de sintomatología. Claro, y aparecen, ¿no es cierto? En algunos casos puede aparecer algunas manchas cutáneas que en el fondo están traduciendo un fenómeno como de vasculitis, de compromiso de los pequeños vasos que se comprometen. Puede aparecer dolor abdominal, puede Pero hay algo aparecer que sea súper vómito. característico, doctor, porque si uno de mis hijos tiene vómito mañana, yo jamás me voy a imaginar que puede ser esto. Si a uno le duele la cabeza, tampoco. Si tiene un poquitito de dolor muscular, tampoco, porque podría haber sido que justo hizo deporte, vuelven al colegio, vuelven a rutinas que los llevan a estar un poquitito más demandados, si usted quiere, respecto a lo que fue el año pasado en las vacaciones. Claro, ahora si uno ve un niño que tuvo algún tipo de síntomas respiratorios y posteriormente esto evoluciona con dolor abdominal o aparece hinchazón o aparecen manchitas en la piel, ¿no es cierto? O aparece falla respiratoria, consulte de inmediato. Además, según el caso de Emilio, porque ayer tuve la oportunidad de hablar con Lorena Navarrete, la mamá precisamente de Emilio que perdió la vida por falta de información. Se podría haber evitado, dicen todos. ¿Qué sintió ella como síntomas que no estaban dentro del usual? Por ejemplo, manchas, como decía el doctor Ugarte, pero también un dolor como quemadura. Todos los exámenes de COVID le daban negativo. Conversamos con ella, conversó también 24 horas, ponga atención. Yo llamé y el doctor me dice que el Emilio estaba muy grave y después habla una doctora conmigo y me dice que si yo tengo fe, le recé a Dios porque mi hijo estaba muy mal. Fue lo más drástico, pero a la vez lo único certero que escuchó esta madre antes que su hijo muriera. Una muerte que, según ella, se pudo evitar. Tenía 16 años, tuvo que postergar el freestyle y el canto durante la pandemia. En diciembre, Puerto Montt dejó el confinamiento y Emilio compartió con sus amigos. Semanas después partieron los síntomas: dolor muscular, cansancio, hasta complicarse por completo. Al tercer día ya se agregó fiebre y al cuarto día, que fue cuando yo lo llevé al hospital, el Emilio despertó lleno de manchas, su cuerpo completo lleno de manchas rojas. No podía caminar. Del dolor no podía caminar. No es que él no sintiera las extremidades, sino que le dolían tanto que no podía dar los pasos. Y así recorrieron hospitales y clínicas, incluso de otras ciudades, mientras Emilio se agravaba, pero nadie supo darle un diagnóstico claro. 2 PCR salieron negativos, por lo que se descartó el coronavirus. Días después llegó la respuesta. Lo hospitalizaron, pero ya era tarde. Tenían un diagnóstico y era PIMS. Fue el último día que yo lo vi. Cuando
¿Cuánto más dañino y letal puede ser el coronavirus? ¿Cuáles son sus alcances? Hoy se siguen conociendo. El PIMS o síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es una infección asociada al coronavirus. Afecta a niños y adolescentes y puede manifestarse 2 a 6 semanas después del contagio, incluso si fue asintomático, como podría haber sucedido con Emilio. Produce alteración de la piel, alteración de múltiples órganos, alteración del sistema nervioso central y lo más grave es la alteración de tipo cardíaca, parecido por una alteración de tipo inmunológica grave. Básicamente, cuando se presenta, todo en el paciente empieza a fallar y el cuerpo no resiste. Por lo mismo, el diagnóstico precoz es clave. En julio del año pasado, el Ministerio de Salud elaboró un protocolo. En él se detalla el cuadro clínico, cómo diagnosticar, tratar y seguir estos casos. Eso le habría salvado la vida a otra paciente, la pequeña Emilia. Así estuvo 27 días. Entre esos días estuvo intubada. Estuvo conectado a un ventilador mecánico grave. Era algo nuevo, era una enfermedad nueva, entonces estaban haciendo todo lo posible con mi Emilia. ¡Qué linda! ¡Te ves muy hermosa! El panorama era grave, pero la trataron con plasmaféresis. Extrajeron su sangre y, en palabras simples, sacaron todo lo que estaba generando daño en su organismo. Así mejoró. O sea, estaban frente a una enfermedad que no saben cómo funciona. Entonces, que tengan esa precaución, que se cuiden, que tomen conciencia de lo que ocurre, porque esto sí existe. Los síntomas se asemejan a la enfermedad de Kawasaki. Eso salvó a Soledad a los 6 meses. La doctora, el equipo en realidad de UTI de pediatría me explicó harto a lo que yo debía estar atenta. El salpullido, los ojos rojos, la boquita morada, diarrea. Sí, era algo, ella no se calmaba con absolutamente nada. Si existía una pauta, un protocolo para actuar frente a esta enfermedad, ¿qué pasó con Emilio? Aparentemente nadie supo a tiempo qué hacer. Lo más importante en estos síndromes inflamatorios multisistémicos es mantener la sospecha diagnóstica, por lo tanto, buscar todos los signos y síntomas clínicos que te hagan sospecharlo para poder, de manera sindromática, ya que esta es una enfermedad sindromática y como te explicaba anteriormente, no hay un solo examen que le haga el diagnóstico, ir juntando y hilando las piezas del puzzle para poder hacer el diagnóstico de manera precoz y de esa manera instalar la terapia, porque si la terapia se instala de manera muy tardía, es mayor el porcentaje del desenlace fatal. Hoy esta madre dice, la muerte de Emilio se podría haber evitado, por eso exige que la información disponible se baje a colegios, padres, apoderados y a toda la red de salud. Yo no sabía, trabajando en salud, no había escuchado el síndrome inflamatorio y dije, no, esto se tiene que saber, los papás tienen que tener información. Consultamos al Ministerio de Salud por este síndrome y cómo se está abordando en Chile. Insistieron en la existencia del protocolo, pero no detallaron cómo se estaría implementando. Se elaboró en conjunto con la Sociedad Chilena de Pediatría un protocolo para la atención de estos pacientes. Afortunadamente no son tantos casos en relación a la cantidad de contagios que tenemos en nuestro país, pero sí efectivamente es un síndrome que requiere una hospitalización porque tiene un cuadro general moderado que obviamente requiere atención médica hospitalizada. También solicitamos el número de casos reportados de PIMS en el país con y sin resultado de muerte, pero al cierre de esta edición los datos no fueron entregados. Y de verdad que no quiero que la muerte del Emilio sea en vano y que esto se sepa con el fin de que a otros papás no les pase lo mismo. ¿Cómo seguir viviendo? Dice que luchando para que la muerte de su hijo no se repita en otros niños y adolescentes en Chile, para que la muerte de Emilio tenga sentido. Para que la muerte de Emilio tenga sentido. Y Lorena, es bien notable, doctor Ugarte. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de una mamá que perdió a su único hijo, que siente que lo puede haber evitado, pero en vez de conectarse con la rabia, con esa impotencia, se conecta con ayudar a otras mamás, con decir no quiero que existan más Emilios en nuestro país, tengamos los protocolos, porque si hubieran habido protocolos en los hospitales que yo fui, en las clínicas, porque ella fue a muchos hospitales y clínicas para llevarlo y no había un protocolo que dijera, mira, estos son los síntomas, puede que sea PIMS. Entonces ahí también el llamado, y lo veíamos en la nota, que a cualquiera le puede pasar. Aquí habían 3 niños de edades completamente distintas, un lactante, una niñita de 4 años y un joven de 16 años, y los 3 tuvieron PIMS y uno
fue víctima fatal en una enfermedad que tiene un 2% de mortalidad. Efectivamente, ahora este síndrome está bien descrito, hay un protocolo elaborado por el Ministerio. El detalle es que esto tiene que no solo existir, tiene que ser ampliamente conocido en todo el país. Ahora, los equipos de pediatría y de intensivo pediátrico están muy entrenados para manejar estos cuadros siempre que le lleguen los pacientes, o sea, que se reconozca en su momento y se derive oportunamente. A pesar del tratamiento, igual tiene un porcentaje de mortalidad tal como tú lo planteabas, y hay que saber reconocerlo. Por fortuna también no son tantos los casos, pero si no se sospecha, no se busca, no se van a encontrar. Doctor, pero ¿sabe qué? A ver, yo creo que cuando uno dice que por fortuna no sean tantos los casos, para cualquier mamá o papá, un caso, si es el de uno, es por demás suficiente. Así es. O sea, así sea un solo caso a nivel país, ya es una muerte que se pudo haber evitado. Lorena fue a distintos hospitales, a distintos recintos, no había cama. En uno le dijeron que estaba a punto, cuando llegó a la clínica le dijeron que se devolviera al hospital. O sea, de verdad, hubo parte de una peregrinación donde doctores y médicos, ella dice, le dijeron, no sé lo que tiene tu hijo. Eso es preocupante porque este es un cuadro que se presenta, que está descrito, que existen protocolos internacionales y protocolos nacionales al respecto, y probablemente lo que estamos haciendo ahora de dar a conocer más ampliamente esto ayuda a que la misma población esté más precavida por la eventualidad que el hijo de cualquiera de nosotros, cualquiera de quien nos está escuchando, pudiera hacer estas manifestaciones. ¿Y cuál es esa manifestación, la más clara, la que sí o sí probablemente le va a dar a todo o no? Es que ese es el tema, que ese es el detalle. No a todos les da lo mismo. Bueno, de partida yo no soy pediatra, pero ¿qué es lo que te digo? Es un conjunto de síntomas. Esta cosa que puede aparecer ojos rojos, manchitas en la piel, falta de aire, boca morada, dolor abdominal, ¿no es cierto? O hinchazón. Esto debe hacernos preocupar y pensar en la posibilidad, sobre todo si el niño tuvo un episodio confirmado de coronavirus o no confirmado, pero tuvo algo que pareció un resfrío y semanas después aparece este otro cuadro. Si aparece ojo rojo, manchitas en la piel, labios morados, dificultad respiratoria, hinchazón, dolores abdominales, vómitos, no es una cosa, sino esta cosa así polimorfa, muchas cositas juntas que deben hacernos sospechar. Puede que no sea, pero es mejor salir de duda y consultar. Son bien especiales las manchas del PIMS. Acá tenemos las fotos que nos ha entregado una de las familias afectadas. Ellos con el afán, ¿verdad?, de hacer difusión de esto para que las familias estén alerta. Son manchas bien particulares y se dan en todo el cuerpo, parece, porque hay fotos en las manos, en la cara. No son protuberantes, me da la impresión. No son pican. manchitas rojas y no pican. A ver si usted tiene algún dato respecto a esas. No, que yo sepa, pero te digo, no es mi especialidad, porque por desgracia esto no se ve en adultos, se ve en niños. Son manchas que aparecen difusas en varias partes del cuerpo, ¿no es cierto? Y que aparezcan bruscamente en un niño, y si además aparecen con dolor abdominal o con ojo rojo, uno debe unir estos elementos. No es la mancha sola en sí misma que haga el diagnóstico, pero la suma de los elementos es lo que nos obliga a sospechar. ¿Sabe qué, doctor? Usted dice algo muy interesante. Yo no soy pediatra y lo dice en varias oportunidades porque precisamente Lorena dice que por falta de pediatras a los hospitales donde ella fue, es que no se pudo pronosticar la enfermedad del hijo. Entonces ahí uno dice, bueno, tiene que existir un protocolo. Porque estas manchas, por lo menos lo que ella me contó que le sucedió, fue bastante al final. Entonces cuando el hijo ya estaba muy complicado y no pudieron hacer nada. Al comienzo no tenía las manchas, al comienzo tenía vómito, al comienzo se sentía mal, con un cansancio muy fuerte y decía, bueno, es coronavirus. 3 test de coronavirus salieron negativos. Finalmente sí tenía coronavirus, pero cuando ya aparecieron estas manchas, igual no se detectaron, pero ya no había mucho que hacer.
ahí empezó a sentir, además de las manchas, como una especie de inmovilidad, un dolor como quemadura, porque dice que son unas manchas como subcutáneas y un dolor como quemadura que le impidió empezar a caminar. Ahora, lo importante ahí es sospecharlo, que un niño que presenta varias manifestaciones, que haya tenido el antecedente de enfermedad por coronavirus o cualquier síntoma respiratorio que podría haber sido esta enfermedad u otra, y que posteriormente, semanas después, aparecen estos síntomas, sospechar y consultar. No hay que esperar que aparezcan todos y cada uno de los síntomas, sino que si se suman varias cosas, ojo rojo, dificultad respiratoria, vómitos, ¿no es cierto?, hinchazón, boca morada, por ejemplo, o manchas en la piel, pero no es necesario que estén todas, uno debería consultar y ser evaluado por pediatría. La gente que trabaja en intensivos pediátricos están altamente entrenados en esto. La barrera puede estar en que se sospeche y llegue a la atención oportuna. Doctor Ravagliati, sabe que preguntarle a usted también en cuanto a lo que es la infección, porque lo que menos queremos también es atochar las urgencias en función de que mucha gente puede decir, mi hijo ayer partió o mi hija ayer partió con algo que podría ser, parto de inmediato al doctor. Desde ya lo invitamos a que nos pueda enviar sus preguntas con el hashtag Buenos Días TVN, y de hecho ya nos han llegado algunas a través de nuestro WhatsApp para poder planteárselas a ustedes y nos puedan dar respuesta. Por ejemplo, doctor Ravagliati, nos dicen: buenos días, ¿cuánto tiempo después de estar recuperado de coronavirus se puede presentar el síndrome? Claro, porque en este caso Emilio había hecho la enfermedad, pero dicen que tiene que haber sido asintomático, entonces nunca se dieron cuenta. ¿Qué es lo que puede pasar con otros niños también? Efectivamente, aquí este cuadro se presenta posterior a la recuperación. Estamos hablando 1, 2, 3 semanas después de haber tenido el cuadro de coronavirus que se manifiesta esta situación. Y la dificultad mayor es que no siempre ha sido sintomático el episodio, y eso, por supuesto, pone más dificultad al diagnóstico. Lo clave es estar atentos a que existe esta condición hoy y se debe estar buscando. Sí, ahora nos ha escrito más de alguna familia y nos preguntan si en este cuadro, ¿no?, en que tenemos una situación del COVID compleja, pero además estos casos de PIMS, el tema de las clases presenciales, nos dicen, bueno, ¿cómo lo tomamos? Porque claro, aquí son pocos los casos, pero hay casos. ¿Cómo lo ve usted, doctor Ugarte? No, efectivamente es una realidad, no se puede negar. Tampoco se puede decir que tener clases presenciales no produzca ningún contagio, no es riesgo cero, eso es cierto. Ahora, en general, lo que en todas partes del mundo se ha tratado de recomendar es tener clases presenciales como una actividad que sea de las primeras actividades que se recupere por el bien de nuestros hijos y de su educación, y una de las últimas que se cierre, con todos los protocolos, con todas las garantías, tratando de preservar la educación de los niños. Pero igual hay un margen de riesgo. Y en situación epidémica, cuando el riesgo ya es mucho, obviamente también las clases tienen que suspenderse. Eso es un equilibrio que no es sencillo, pero hay que tratar de dar la máxima garantía y estar dispuesto a cerrarla cuando las condiciones no lo permiten. No hay que ser fanático de mantener clases abiertas cuando las condiciones no son seguras. Claro, tenemos mucho interés de las mamás, de los papás por este tema del PIMS, cómo detectarlo a tiempo, cómo saber, es bien interesante porque en el caso de Lorena, gracias a su publicación en Facebook, 4 niños se han salvado a tiempo producto de los síntomas que ella describe. Entonces es importante, insisto, en que existan esos protocolos en todos los hospitales a lo largo de nuestro país. Dice acá, existe la posibilidad que sea por un sistema inmunológico deprimido. ¿Cómo se descarta ese efecto, doctor Ravagliati? Claro, aquí es más bien al contrario la situación. Esto es una manifestación de un sistema inmunológico que está exacerbado de alguna manera, y eso genera esta inflamación general de los vasos pequeños y produce estas manifestaciones tan variadas, porque es una enfermedad general producida más bien por el propio sistema de la persona en consecuencia de la infección previa.
Claro, pero entiendo que todos los niños que sabemos hasta el momento en nuestro país que han tenido PIMS son niños completamente sanos. Efectivamente, esa es la situación. Son niños totalmente sanos que tienen esta forma de reaccionar, y de hecho se mencionó en algún momento una otra condición que se llama la enfermedad de Kawasaki, que también se da en personas sanas en consecuencia o reacción a una infección viral. De alguna manera el sistema inmunológico se confunde y sobrereacciona ante ciertos escenarios, gatillando estos cuadros que pueden ser tan graves como el lamentable caso que escuchamos. Doctor Ravelati, pero en el caso del Kawasaki, si podemos dar de manera general las diferencias, entiendo que se trata con aspirina, que no hay un desenlace mortal, ¿no? ¿O se pueden dar casos? Bueno, igual que el doctor Ugarte le señalo, yo no soy pediatra, pero sé que nuestros colegas pediatras es una condición que preocupa y que naturalmente uno de los focos de atención es el compromiso cardíaco que puede producir este tipo de enfermedades. Y el tratamiento, por supuesto, se basa en antiinflamatorios, pero también el uso de algunas inmunoglobulinas o lavados del plasma, como se mencionaba también en el reportaje, que ayudan a disminuir las consecuencias de este cuadro tan inflamatorio, tan serio. Sí, hay más preguntas que están llegando a nuestras redes, doctor. A ver si las podemos ir despejando, porque hay... Por supuesto que genera interés un tema como el que estamos conociendo. Dice, hola, buenos días. De acuerdo con la información que hay de este síndrome PIMS, ¿será importante que las clases presenciales sean canceladas? Lo que tú dices. ¿Qué opina usted, doctor Rabagliati? Yo creo que el PIMS está hace rato, se conoce como una de las manifestaciones posteriores al COVID. Naturalmente ha causado relevancia ahora en el contexto de este triste caso que hemos conocido, y así se han podido comentar otras situaciones. Pero evidentemente aquí hay otro gran beneficio, que es la educación de los niños. Creo que uno de los puntos que tal vez no se ha comentado previamente, la importancia de las clases presenciales, es que también los niños tienen que aprender a convivir con esta situación, y yo creo que el hecho de asistir a clase, tener que usar obligatoriamente mascarilla, saber cómo comportarse con los otros, es algo que va a ayudarnos como sociedad, los niños a sus padres, a sus hermanos, porque al final, hoy lo hemos insistido hasta el cansancio, la medida más importante, mientras alguien no reciba todas las 2 dosis de vacuna y pase todo el tiempo, el uso de las conductas de prevención son las claves. Hoy nadie puede decir que a mí no me va a pasar nada con el COVID. A todos puede afectar a niños sanos, como se ha visto, adultos mayores, jóvenes que se sienten totalmente, que son intocables. No, todos pueden ser afectados por el virus, y es impredecible el comportamiento que va a tener en cada uno. ¿Sabe qué, Así doctor? Es que me parece importante la prevención. Me parece importante, doctor Ugarte, lo que dice el doctor Rabagliati, porque efectivamente, o sea, ya nadie está a salvo. Cuando se dijo en un inicio, y eso también le dolía mucho a Lorena, la mamá de Emilio, porque decía, pero si a nosotros nos prometieron que a nuestros hijos no les iba a pasar nada, ¿cómo se explica ahora que no? Que está el PIMS y yo perdí a mi único hijo. Y ahí, doctor Ugarte, ¿cuál es el llamado? Porque usted la semana pasada nos decía, mientras más gente contagiada hay, más posibilidades de mutaciones y de hacer otras enfermedades también. Uno podría decir incluso que el PIMS es producto de eso, de la masividad de contagio, ¿o no? O sea, la aparición de síndrome PIMS va a ser dependiente de que hayan habido contagio. Si no tuviéramos contagio no habría. No es una presentación muy frecuente, pero cuando hay más y más casos, la posibilidad de que aparezca se materializa. Ahora, mientras mayor cantidad de casos hay, la posibilidad de que, obviamente, como ocurrió en Brasil y como ocurrió en Gran Bretaña, alguna de las mutaciones que empiezan a ocurrir en los virus sea una mutación que pueda sobrevivir y pueda seguir reproduciéndose o incluso ser más contagiosa, también existe. Entonces, a nivel mundial se está realizando un esfuerzo, y también en Chile, para inmunizar a la población y disminuir el riesgo de que este virus siga propagando
afectando no solo a la población de mayor riesgo, sino al conjunto de la población. Un concepto que no se ha entendido bien y yo creo que quizás no se comunicó bien, esta idea de que hay una población de riesgo, como los adultos mayores son de riesgo. La verdad es que en riesgo estamos prácticamente todos, pero algunos tienen más riesgo que otros. Eso se presta para confusión.